Vamos a empezar porque estamos un poco atrasados. La idea es enfocarnos más en la discusión de los casos que en estas presentaciones que todos ya hemos visto alguna vez. Las curvas escolióticas leen qué tipo 5, vía anterior o vía posterior. Acá está la imagen que pongo, es que quiere decir que no vengo a defender a ultranza ninguna de las dos, que no hay, que uno tiene que saber utilizar las dos vías y elegir para cada caso sobre la que esté mejor entrenado y sobre la que haya tenido mejores resultados. O sea, nosotros hacemos los dos tipos de vías y hemos tenido resultados buenos en las dos. Entonces hay que tratar de elegir bien los casos y no extenderse con las indicaciones, que es una de las cosas que más fracasos nos han llevado, es a querer resolver todo siempre de la misma manera porque nos gusta el método. Entonces, si tratamos de limitar los métodos a las indicaciones más estrictas, probablemente hay muchas cosas que seguiríamos haciendo y que hemos abandonado. Entonces, bueno, las curvas Lenke 5 son curvas que a todos nos gustan tratar porque en general suelen ser exitosas. Los resultados, tanto por la vía anterior como por la vía posterior, son bastante positivos y entonces realmente nos gusta este tratamiento. ¿Por qué nosotros proponemos por lo menos considerar a la vía anterior? Primero porque creemos que hay algunos criterios que hemos aprendido hace muchos años de John Hall, que si elegimos bien los niveles y si tomamos bien la determinación de qué es lo que hay que fijar y qué es lo que hay que corregir, podemos reducir niveles de fijación con respecto a la vía posterior y sobre todo manteniendo discos lumbares activos, que es un poco lo más importante. Cuando uno va a las curvas torácicas, en general, extenderse 1 o 2 pisos no nos modifica tanto la movilidad ni el posoperatorio. En cambio, en el largo plazo, la preservación de los niveles lumbares suele ser bastante importante para el desarrollo posterior. Por supuesto que tienen que ser curvas flexibles, no curvas rígidas. Esto nos permite conseguir un buen contacto intersomático, digamos, cuando vamos por vía anterior y hacemos una disectomía, tenemos el 80% de la zona de carga de la columna a nuestra disposición, tanto para colocar el injerto como para dar compresión y corregir. Otra ventaja es la no utilización de injerto de cresta, que es una de las cosas que más morbilidad nos ha dado en el transcurso del uso. Nosotros no disponemos de BMP y tampoco utilizamos hueso de banco. Últimamente estamos tratando de utilizar algunos de los sustitutos mezclados con hueso autólogo, pero en este tipo de vías podemos utilizar, gracias a los expertos que nos hacen las vías de abordaje, costilla morsalizada, que ocupa muy bien los espacios interdiscales y que tiene una gran capacidad de osificación. Por supuesto que evitamos así la desperiostización. Tenemos vías retroperitoneales que nos implican mucho menor riesgo y que las hacemos, por supuesto, cada vez más pequeñas. Incluso ahora hemos hecho algunos casos donde algunos de los implantes los poníamos por fuera de la vía de abordaje, haciendo como entradas percutáneas para la colocación correcta del tornillo por fuera de la vía de abordaje y después el resto, la barra la manejábamos desde adentro una vez que pasamos el tornillo por vía percutánea, sobre todo el proximal, que es el que suele ser más complejo de cuando uno trata de hacer una vía chica. Hoy, por supuesto que los tiempos quirúrgicos se han reducido muchísimo. El sangrado yo diría que es mínimo. Hoy en la vía anterior, en nuestra experiencia, salvo que ocurriera alguna complicación, que gracias a Dios no hemos tenido, el sangrado es mínimo. También utilizamos menos cantidad de instrumental. La utilización del implante se reduce mucho con respecto a la cantidad de implante que necesitamos para la vía posterior, que tenemos que ir con 2 tornillos por nivel, barras más largas, incluso, de acuerdo al gusto de cada uno, utilizar crosslink o puentes de unión entre barra a barra. Y otra cosa, que yo creo que esto sí es una de las decisiones más importantes, en el transcurso de haber operado pacientes con esta técnica, hemos visto que es mucho más cosmética el abordaje para una vía anterior que el abordaje de una vía posterior. Muchas veces
el abordaje queda incluido en la cobertura, si es una mujer de los corpiños de banda ancha, le queda incluido por debajo del nivel de donde va la cicatriz. Y la cosmesis realmente es muy, muy, muy buena. Bueno, después vamos a hablar un poquito de que hay menos chance de adición distal. Sobre eso hay algunas publicaciones que podemos discutirlas. Bueno, acá vamos a ver un poquito la preparación de los casos y una resolución. Con pocos tornillos, considerando que el ápex de la curva, cuando es un cuerpo, cuando el ápex de la curva es el cuerpo whole, lo que propone es que uno tiene que ir con 2 niveles por arriba y 2 niveles por abajo. Cuando el ápex es disco, suele ser más inestable y uno puede utilizar algún nivel extra. Otra ventaja es que el injerto queda en compresión. A los 11 meses de posoperatorio ya vemos el injerto compactado y fusionándose. Esto también es una de las cosas que disponemos ahora que antes no teníamos, que tenemos un control intraoperatorio de la corrección pero muy bueno. O sea, acá la barra había quedado con falta de corrección y tenemos la posibilidad de modificar esa posición, dar más compresión y cerrar más la curva. Entonces, esto nos permite, digamos, tener una muy buena corrección y además, lo ideal en esto es que la vértebra, el tornillo pase la segunda cortical, o sea, tener un anclaje como si fuera un tornillo tirafondo de segunda cortical para tener realmente un control del movimiento de la vértebra más potente. Bueno, con respecto a la unión proximal, tenemos no sé si está el doctor Noel, pero ellos han trabajado bastante en el estudio de esto, han presentado un trabajo que salió publicado en la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia, donde no encuentran diferencias significativas. Ellos tienen una serie, por supuesto, más larga que la nuestra, lo hacen hace mucho más tiempo y han tenido la posibilidad de evaluar en el largo plazo sus casos comparándolos con casos por vía posterior y no han encontrado que haya mayor incidencia de unión proximal. Después, algunas publicaciones, esto siempre es discutible, sostienen que hay una mayor incidencia de adición por vía posterior. Esto yo creo que tiene también que ver con las técnicas y puede ser discutible. Si uno va a ver estos casos, esto es un caso que operamos hace 21 años. Uno cuando lo vimos, bueno, ahora son 23, pero cuando lo vimos, este caso la chica tenía 17 años. Cuando nos volvió a ver, tenía 38. Uno en ese momento pierde un poco la noción de todo lo que hizo, porque esto, bueno, era un CD que se usaba en ese momento, se consiguió una corrección que era lo que permitía para las curvas lumbares la instrumentación de segunda generación, y por supuesto que la evolución ha sido con síndrome de adición inferior, dolor y radiculopatía. Bueno, es una paciente que debe ser operada. Bueno, este trabajo también, lo interesante de esto es que cuando lo buscaba, aparecía el doctor Rinella, el doctor Bridwell Lenke y un doctor Macaño, que yo pensé que era un ítalo-americano, y es el doctor cordobés que nos visita y que él trabajó en el equipo de Schaffelberger mucho tiempo y es uno de los que recolectó los casos de todo este grupo de estudio, donde decían que en realidad no hay diferencias comparativas en la escala visual análoga, las tasas de fusión son similares, pero que la cosmesis que ofrecía la vía anterior era bastante mejor. Acá vamos a mostrar algunos posoperatorios. Esto es un posoperatorio a 5 años. Acá hay un tornillo que no conseguimos por esa misma dificultad que a veces es la colocación por una vía pequeña, que la colocación del tornillo de la vértebra que está debajo de la superior no sea tan paralelo, pero la corrección fue buena y se mantuvo. Y ahora quiero mostrar un caso que hicimos con el doctor Ramírez hace muchísimos años. Esta chica la operamos cuando tenía 15 años y ahora tiene 30. Acá todavía utilizábamos el implante el USS de Sintes,
que poníamos grapas en los extremos y arandelas en las vértebras intermedias. Pero bueno, esta chica concurrió al consultorio para decirme que estaba bien, que habían pasado 15 años, que ahora tenía 30 y que era profesora de gimnasia. Y apareció con esta resonancia magnética. Y lo interesante es que los discos por debajo del nivel fusionado estaban realmente totalmente activos en una paciente de 30 años que hacía profesorado de gimnasia. O sea que esto también es una cosa que nos alienta a pensar que las vías anteriores preservan discos lumbares y que esos discos lumbares se pueden mantener activos a través del tiempo y permitirle hacer una vida prácticamente normal. Conclusiones, bueno, acá vemos dos buenos resultados, pero no la misma cantidad de niveles fusionados. Las dos columnas están balanceadas, entonces creemos que esta técnica nos permite una buena corrección, una alta tasa de consolidación, bajas tasas de síndrome de adición, una excelente cosmesis, una tasa muy baja de infecciones. La verdad, en nuestra serie no podríamos decir, pero no hemos tenido nunca infecciones en este tipo de cirugía en vías anteriores. El costo del implante es sensiblemente menor y además la verdad que la recuperación es bastante más rápida que en las vías posteriores. Gracias. Bueno, buenas tardes. Bueno, como dijo el doctor Kohl, vamos a hablar del tratamiento de una escoliosis tipo Lenke 5 a través de un abordaje anterior o posterior. En este caso a mí me toca defender el abordaje posterior. Pero bueno, respecto de la clasificación, si hacemos una pequeña reseña, Kim hace una clasificación en el 1983, tomando en cuenta solo curvas torácicas, sin contemplar balance sagital, sin contemplar curvas dobles ni triples, y considera las curvas lumbares y toracolumbares como dentro de la clasificación Kim 1. Luego, en el 2001, Lenke realiza su clasificación teniendo en cuenta y considerando 6 tipos de curvas, incluyendo modificadores lumbares, modificador lumbar A, B y C y modificador sagital positivo, negativo, neutro. Respecto del tratamiento quirúrgico de la escoliosis, a mi modo de considerar las cosas, digo que el tratamiento quirúrgico depende de las características de la curva, depende de las características del paciente, por supuesto, desde el instrumental disponible y por sobre todas las cosas de la preferencia del cirujano. Respecto del abordaje anterior, o sea, Dwyer comenzó en el 69 con un implante, con tornillos y barras de tensión, que si bien lograba buena corrección en el plano coronal, generaba un efecto sifotizante, pobre de rotación y a su vez índices no aceptables de subartrosis. Luego Lowe y Peters añaden barras de 3,2 milímetros y Harms posteriormente realiza disectomías con injerto estructural intersomático. Posteriormente surge el concepto de Holm, el cual realiza fusiones anteriores cortas a expensas de una sobrecorrección de la curva, para lo cual necesitábamos una curva con alta flexibilidad, por lo cual esta técnica quirúrgica está destinada a pacientes a bajo porcentaje de pacientes. Este artículo compara fusión anterior, COV-COV y fusión anterior corta y concluye que la fusión anterior corta aún así tiene mayor incidencia de Dinon que la fusión anterior COV-COV. Este otro artículo, presentado en Spine de 2001, se operan 47 curvas toracolumbares y lumbares con un 5% de pseudoartrosis, las cuales se resolvieron a través de una vía posterior y un 6% de falla de implante. Respecto del abordaje anterior, digo que, si bien preserva la musculatura paravertebral, existe la posibilidad de generar una toracotomía, denervación de la musculatura abdominal con una consecuente hernia, desinserción del diafragma, y si bien genera baja morbilidad, existe la posibilidad de colocar un drenaje torácico. Los pacientes deben ir a unidades de terapia intensiva y requieren una internación prolongada. Y a su vez, por si eso fuera poco, necesitamos un cirujano, que si hablamos de costo, también esta situación aumenta los costos del procedimiento. Acá tenemos un caso, una escoliosis tipo Lenke 5, tratada con una vía anterior, en la cual evolucionó hacia una pseudoartrosis, una progresión de la curva y una falla del instrumental. Se le retiró el implante y se resolvió por vía posterior. Respecto del abordaje posterior,
Harrington comenzó en 1943 con el diseño de sus barras y junto con Allam instauraron el concepto de distracción con presión. Luego Luke, a mediados de los 70, añadió el cableado sublaminar y Cottrell de Bosset instauró el concepto de rotación y fijación segmentaria. Actualmente este tipo de procedimientos los realizamos con fijación transpedicular más barras. Respecto del abordaje posterior, este artículo de 2004 hace reseña a 62 pacientes operados a través de un release más instrumentación posterior, en el cual tienen un sangrado de 500 centímetros cúbicos en promedio, con límites en 200 y 800 centímetros cúbicos, y no tienen complicaciones neurológicas, sin pseudoartrosis, sin falla de instrumentación, y por sobre todas las cosas lo que se logra es un 80% de corrección de la curva en el plano frontal. Acá tenemos un caso, una paciente de 13 años femenino con una curva toracolumbar con 50 grados y una curva compensadora por arriba de 36 grados, con un perfil dentro de límites normales, y en el bending observamos una curva torácica flexible. Teníamos un pequeño inconveniente, que fue que en la tomografía nos demostró una hipoplasia pedicular. Por tal motivo, por supuesto la resolvimos a través de una vía posterior, pero tuvimos la posibilidad de colocar ganchos en el extremo proximal de la curva. Respecto del abordaje posterior, existen unos criterios, que son los criterios de Zook en este artículo que presenta en el 2012, el cual habla e instaura la desrotación vertebral directa, la cual se realiza en forma opuesta a la deformidad, y hay una corrección en el plano sagital y frontal. Esta desrotación la hace en 2 o 3 puntos para evitar el pull-out de la curva. Por otro lado, Zook lo que hace es divide las curvas toracolumbares y lumbares en 2 tipos, dependiendo del comportamiento de la tercera vértebra lumbar en la inclinación lateral derecha y a la rotación de esa tercera vértebra lumbar en la inclinación lateral izquierda. Con este concepto, Zook ahorra niveles de fusión, por lo tanto dice que esos niveles de fusión son similares a los de la vía anterior. Este es un caso de una paciente femenino de 15 años con una curva toracolumbar de 49 grados, con un perfil dentro de parámetros normales. Es una curva rígida que en el bending corrige de 48 a 44 grados. Y tenemos la línea medio-sacra, pasa por fuera, la tercera vértebra lumbar pasa por fuera de la línea medio-sacra. Por lo tanto, la resolvimos quirúrgicamente, por supuesto, a través de un abordaje posterior. Obtuvimos un excelente resultado, tanto radiográfico como cosmético. Este es el perfil con un balance sagital dentro de parámetros normales. Otra paciente es una paciente también con una curva toracolumbar, en la cual demostramos en los bending que la tercera vértebra lumbar es cruzada por la línea medio-sacra, por lo tanto el nivel de fusión distal, según los criterios de Zook, es la tercera vértebra lumbar, y así lo hicimos, obteniendo estos resultados en el plano coronal y en el plano sagital. Por último, este artículo del 2009, el cual compara las 2 técnicas, y en este artículo se operan 31 pacientes con una vía anterior corta y 31 pacientes con una vía posterior. El tiempo de hospitalización fue menor en los pacientes con la vía posterior, 4,8 días a 6,1 días en los pacientes con vía anterior. Y por otro lado, la corrección en el plano coronal fue superior en la vía posterior, aún en la corrección final se mantuvo a través del tiempo. Respecto de estos son parámetros que, si bien no son estadísticamente muy significativos, marcan ciertos detalles, y tiene que ver con que la traslación de la vértebra apical fue mayor en la vía posterior, y la posibilidad de una incidencia, de una cifosis proximal y una degeneración discal también fue más notorio en la vía anterior que en la vía posterior. Por lo tanto, decimos que la vía posterior, respecto de este artículo, tiene menor tiempo de hospitalización, mejor corrección de la curva y menor pérdida de corrección a través del tiempo. Por todo lo antes dicho, digo que la vía posterior es una vía de acceso usual y familiar, que no hay posibilidad generalmente de lesionar la caja torácica, que no desinsertamos el diafragma, que es una revisión simple, que eso no es un dato menor, que podemos extender los niveles de fusión a través de la misma incisión, que tiene mejor control del plano sagital y que tiene menor morbilidad. A su vez, hacemos hincapié en que a través de la vía posterior podemos realizar una corrección tridimensional de la curva. Muchas gracias.
Bueno, la idea es enfocar esta parte de la mesa en opinión y resolución de casos. Y por supuesto que tenemos muchos invitados que tienen mucha experiencia, entonces vamos a tratar de evitar lo que sea clasificación, de saber la curva, vamos a enfocarnos más en decisión y en tratamiento, ¿sí? Y en distintas opciones. No, bueno, gracias al doctor Sirna, al doctor Ricci, al doctor Greco por la invitación al curso. Y la idea es discutir casos del ENQE 5, ¿verdad? Bueno, hablábamos con Pedro, la idea es presentar varios casos así, lo hacemos un poquito más dinámico. Este es un paciente de 16 años, asintomático, deportista, que consulta por deformidad espinal, de aparición hace un año de evolución, y este es el aspecto clínico del paciente, una curva toracolumbar clásica con su giba típica. Ahí vemos las radiografías del paciente. Si quieren vamos rápido. Sobre esto, algo interesante, pediría una opinión del panel. ¿Alguno del panel pensaría que el paciente es un paciente sindrómico? Volvé para atrás. Bueno, no se ve bien, se ve solamente la parte física, la parte de la espalda, no impresiona sindrómico. Lo bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que es más que nada que es un varón con una curva importante, y como mostraba Gabriel ahí en las radiografías, hay una alteración no solamente en el plano coronal, sino también en el plano sagital, que tiene un aumento por ahí más de la cifosis, entonces un varón con cifosis por ahí. No se ven hasta dónde llegan las manos, pero puede ser marfanoide. No es alto, no usa anteojos, no tiene pectus, no es cardiópata, no tiene antecedentes de Marfan. Avanzamos entonces. Avanzamos. Esas son las radiografías iniciales del paciente con las que nos consulta, con una curva de 45 grados toracolumbar. No sé si quieren charlar de clasificación. El motivo de la charla es LENQUE 5, así que no sé si están todos de acuerdo, es LENQUE 5. Hay otro parámetro que pueda decir que no es LENQUE 5. Si quieren mostramos los bendings para definir bien los patrones. Ahí vemos el tipo de curva. Si quieren podemos discutir niveles, clasificación o lo que diga el doctor Pedro. Creo que estamos todos de acuerdo que es un LENQUE 5. Yo me centraría, poner el perfil en el balance sagital. Hoy veíamos el caso con algún médico y mi pregunta técnica, si quieren vamos rápido para la discusión. Si tenés un T5, T12 positivo más de 40 grados, ¿eso implica, lo podemos cuantificar como curva dorsal? ¿Se entiende la pregunta? Porque en los criterios del ENQE están los criterios coronales y los criterios sagitales, y si vos tenés un T2, T5 positivo te dice que es una torácica izquierda, si tenés un T5, T12 más de 40 grados te dice que es una main torácica, y una toracolumbar más de 40. O sea, que vos tengas este paciente con una hipercifosis de 60 grados, ¿te avala a clasificarla como LENQUE 5 o ya es una LENQUE 2? Porque tendrías que ir a T4 probablemente. ¿Se entiende la pregunta? Sí. Doctor Pombo, una opinión al respecto. Sí, yo creo que este paciente es un paciente que se clasifica dentro de la LENQUE 5 y yo la trataría como una LENQUE 5. Si bien es importante en plano sagital, me da la impresión de que encuadra dentro de los parámetros de una LENQUE 5, y ya pensar en una LENQUE, en otro tipo de LENQUE, por ejemplo una LENQUE 6, que no encaja para nada, ya habla de hacer un tratamiento de otro tipo. Mi impresión es estrictamente una LENQUE 5 y así la trataría, ¿no? Claro, mi pregunta es si tenés un T5, T12 más 60, ¿te avala a eso, a decir tiene curva dorsal? Sí, en mi impresión no, y de todos modos habría que pedirle las radiografías también, el blog y todo eso para ver si es algo flexible o no. Si querés te muestro la resonancia que te puede decir si es flexible o no. En mi impresión, si bien es importante el plano sagital, eso no amerita que se cambie en este caso la clasificación del ENQE. Federico, ¿vos considerás que es una LENQUE 5 pura? Y se puede clasificar como una 5 pura, pero yo la trataría diferente, ¿no? Yo iría desde arriba hacia abajo. Doctor Lucero. Sí, para mí es una LENQUE 5, C,
Lenque 5C, perfil torácico positivo. Y bueno, la resonancia magnética me interesaría ver para ver los niveles de fijación. Pero lo que pasa es que el positivo es T5, T12, no se puede decir 5 positivo porque no tiene cifosis toracolumbar y todas las 5 son C también, pero qué sé yo. O sea, la pregunta es, sí, es un rule breaker de Bueno, estos que están claro, hablando bueno, ahora, o dentro si de la hay que ir arriba o no hay que ir arriba, es la otra pregunta. Y este paciente tiene truco también, tiene un Chiari 1. Ya la otra historia, si quieren discutir, no sé si... Por eso No pregunté quiero si era- alargarme con el caso, pero el paciente, o sea, ya es un poco más complejo que una Lenke 5, por eso lo traje. Es Lenke 5 más hipercifosis dorsal más un Chiari 1, asintomático. Por eso te pregunté si era sindrómico, porque no me parecía una típica, o sea, cuando veíamos la espalda del paciente, no parecía una típica Lenke 5. No, es una Lenke 5 hipercifótica dorsal. Sí, porque la clasificación del Lenque no te la divide en base a la rigidez. Es una de las, claro, es una de las cosas que tiene la clasificación por ahí del Lenque. Lo que pasa es que si ya tiene un patrón neurológico, yo no sé si entraría dentro de la clasificación del Lenque, sería una escoliosis Sí, no, si neurológica. escoliosis ya con un Chiari ya no la podés clasificar como... Aunque muchas escoliosis idiopáticas tienen Chiari, no decís Y que no no es decimos escoliosis idiopática. O sea, acá ya viene otro planteo. Creo que las dos discusiones si hay que descomprimir el Chiari o no, punto uno. Y segundo planteo es los niveles de fusión proximales y distales, si L3 versus L4 y si tomar la curva dorsal o no. O sea, las tres preguntas del caso serían descompresión del foramen sí o no, L3 versus L4 y tomar la cifosis dorsal versus no tomarla. Bueno, vamos a empezar a dar opinión. Doctor Pombo, decisión. Bueno, respuestas. Chiari 1 no lo trataría, trataría la curva con una Lenke 5, o sea, no solamente confirmaría que es una Lenke 5, la trataría como tal, así que le haría una fijación por vía posterior de T10 y llegaría hasta L3. No sé si L3 está fuera de... Sí, está. Ahí está. Ahí genial. estamos mejor. Bueno, creo que L3 me quería un poco afuera, así que terminé en L4 porque está fuera de la línea sacral media. Así que, en conclusión, le haría un abordaje posterior de T10 a L4. Federico. Obviamente se puede hacer eso, pero a mí me preocupa la cifosis, me preocupa la apariencia del paciente y yo haría T3 a L4. Doctor ¿Y el Lucero. Chiari, Federico? No lo haría. Entonces, Yo el Chiari siempre hacemos interconsulta con neurocirugía, pero en principio no lo trataría. Haría una fijación de T10 a L4 también. Doctor Bocio. Nosotros el tema del Chiari lo manejamos con neurocirugía, si es un Chiari sintomático, generalmente los neurocirujanos lo descomprimen antes de que nosotros hagamos cualquier cirugía espinal. Cuando en la resonancia se ve que tiene un Chiari, pero no sé, no alcanzo a ver si que está muy descendida la amiga, posiblemente si no tiene sintomatología no lo trataríamos. Y si la función preocupa que tiene una cifosis marcada, es como si uno quiere corregir también parte de la estética, me parece que uno también tendría que tratar la cifosis, tendría que ir hasta arriba, pero si no también se puede hacer algo corto, todo depende de lo que uno hable con el paciente. Yo posiblemente haría algo corto, por vía posterior, sí. T10, 10, 3, trataría de llegar a 3. Nosotros para ver el L3, L4 en quirófano vemos cuánto se moviliza la columna y en base a la utilidad de tornillo trabajamos mucho con la distracción y la compresión del último nivel como para tratar de ahorrarle algún nivel. Veo que a nadie le gustó mi charla, todos quieren ir por vía posterior. es que A mí sí, pero es muy sifótico para ir por adelante. Y, eso. es difícil llegar ahí abajo. Al llegar abajo, está L3, está muy... Creo que muy yo no caída. escuché tu charla porque estaba abajo, pero cuando tenés entre él, hay que ir a 4, que ir a 4. es difícil. Sí, no, seguro. No, lo dije... Bueno, la idea la vieron los neurocirujanos, ellos decidieron hacerle una descompresión del foramen inicial
Y yo lo que charlé con el paciente fue ponerlo en mesa, ver la reductibilidad de la deformidad dorsal, abrir el paraguas por la probable necesidad de una futura cirugía proximal, charlé en reducir la parte de la deformidad toracolumbar. Este es el resultado haciendo de rotación intravertebral con osteotomías de columna posterior, creo que es lo que se ha hablado en las charlas, me imagino. Y este es el resultado, y el paciente ya lleva 1 año, casi 2 años posoperatorios, y este es el resultado con su hipercifosis, con una columna móvil pero hipercifótica. A pesar que nosotros tenemos siempre la tendencia de que si hay dudas preferimos ir arriba siempre, la columna dorsal no nos preocupa demasiado. Sí, claro. Sí. Sí. Así que bueno, un poco fue la decisión, pero bueno, críticas o no sé si alguien quiere... Sí, Sí, por supuesto, Rubén. Hay que tener en consideración qué es un Arnold Chiari. Primero, hay variantes anatómicas en la cual dentro de lo que es la línea de McRae que une el opistion con el bastion, un descenso de hasta 2 milímetros de la tonsila o el vermis cerebeloso es anatómicamente normal. Si ese vermis cerebeloso baja hasta 5 milímetros, se trata de una ectopía cerebelosa. Y si es más de 5 milímetros, que creo que este no es el caso, eso es un Arnold Chiari, primer punto. Y en realidad, dentro de la evaluación, quizás es decir, clínica, generalmente los neurocirujanos, antes de tomar la decisión o no de descomprimir un Arnold Chiari, hacen una polisomnografía nocturna. Si hay apneas o hay, por ejemplo, antecedentes cefaleas, tortícolis, entonces muy probablemente, inclusive ellos ven si hay elongación o no, ponto vulvar, entonces ahí hacen la descompresión. Están haciendo estudios del flujo también y hablan de chiariceros ahora. Y vos los ves y están teniendo una tendencia bastante importante de descomprimirlos, por lo menos los que vemos nosotros. Sí. Y este paciente uno no puede decidir si hay que operar o no, uno se lo envía y... Sí, lógicamente, a nosotros nos ha pasado porque ha habido inclusive disidencia entre los neurocirujanos. Exactamente, para sumar algo más a lo de Rubén, nosotros hicimos un estudio donde evaluamos los pacientes prequirúrgicos, nosotros hacemos resonancia todo y le hicimos una evaluación prequirúrgica de donde estaba la tonsila cerebelosa en el prequirúrgico, le volvimos a hacer una resonancia al año de operado a todo su paciente y vimos que no había movilidad al nivel de la charnela, porque uno de los temas es cuando uno quiere distraer que haya una compresión, entonces vimos que sobre todo en escoliosis torácica, o sea que vimos que no había movilidad, entonces eso nos lleva tampoco a no descomprimir mucho. Bueno, pasamos a otro caso. Pregunta, doctor Rosita. Considerando de que hay mucha cifosis por encima de la fusión y más este paciente que está hipercifótico, ¿termina siempre arriba con ganchos, con tornillos, con ganchos? Yo T10 no termino más con ganchos, no es una buena transversa. Si me decís en T3, T2 sí, T10 no. Una cosa es adultos, otra cosa es chicos, pero en chicos no. Normalmente el uso uniaxiales y uso poli solamente arriba en el lugar donde no voy a derrotar intravertebral, pero estas curvas son todas de resorte intravertebral y a mí no me gusta la desrotación en bloque global, hago desrotación vértebra contra vértebra, o sea, hago desrotación intravertebral segmentaria, no en bloque. O sea, lo que hacemos es fijamos la de abajo, corremos la de arriba, vamos pasando una por una y trabajando en compresión y no trabajo nada de distracción cóncava. Y he visto algunos médicos que hacen escoliosis de poner tornillos de reducción del lado cóncavo en este tipo de deformidades, me parece tampoco sin sentido, sifotizás, así que no. El protocolo típico es uniaxiales, pontes, de rotación segmentaria una contra una, cantilever compresión y siempre de arriba para abajo en estos casos. ¿Injerto de cresta en este caso? No, chicos no. Adultos todos, chicos no. Bueno, este es un paciente que también consulta por como el motivo de la charla es deformidades toracolumbares, Lenke 5.
Ahí vemos su deformidad en la fotografía, ahí vemos el examen clínico. Ahí vemos la radiografía de este paciente con una curva toracolumbar de 45 grados, con un shift a izquierda, como se ve en la radiografía, de aproximadamente 4 centímetros, con un balance sagital normal, 27-42 de lordosis. Resonancia magnética, no hay truco, todo normal. Y ahí vemos las radiografías al tiempo, le hacemos un control y donde vemos que aumentó el shift a casi 45, 4,5, con una curva que aumentó a casi 50 grados. Bien, Sebastián. Sí, sí es notorio el paciente, el shift del paciente, que es bastante típico de las escoliosis Lenke 5, que hace que en el plano coronal la línea de la pronoda esté con desvío. Uno prefiere, en nuestra experiencia, mucho la vía posterior, pero este es un buen caso para hacer una vía anterior también. Y yo la resolvería del mismo modo que el caso anterior. Le haría, de todos modos, por mi experiencia y por tener mayor habilidad en la vía posterior, le haría el abordaje posterior y también la curva estructural y la curva principal es la curva lumbar. A nivel torácico tiene una curva que es compensatoria, así que el Lenke 5 le haría un abordaje posterior con los mismos niveles que en el caso anterior. Federico, ¿qué niveles tomarías vos y qué vía? Y acá no creo que por la vía anterior se puedan salvar muchos niveles, entonces no iría por detrás. ¿Y arriba dónde parás? En este caso trataría de parar entre 11 y T12. Doctor Lucero. ¿Hay bendings? ¿Bendings hay? Sí, bendings. Ahí van los bendings. Bendings. Y la resonancia del disco de 5 segundos es normal, no hay Resonancia, disco de 5 segundos. No, bueno, por vía posterior también, y el mismo nivel que en el caso anterior, T10 y T4. A mí Gaby me mostró un poco el caso antes. No puedes hablar, vos. No voy a opinar. No opine. Bueno, la historia tiene un poco de trampa el caso, güey. La verdad me pareció una curva rara, toracolumbar. Demasiado shift y la veía demasiado intrapélvica la cuarta. Tiene un despegue oblicuo. No me gustaba nada, la verdad que... Y se me ocurrió pedirle una tomografía computada. El paciente no tenía ni lumbalgia ni nada y le pido una tomografía computada y me encuentro con esta lesión, con una lisis, con una lesión lumbosacra. Ahí se ve bien la lesión en la reconstrucción. Así que un poco, no sé si quieren ir rápido porque no hay mucho tiempo y tenemos 12 minutos, podemos hacer 2 casos más, pero sí. La historia era, con esta tomografía cambiaba todo el programa, ¿verdad? ¿Qué hacer con esa lisis? Si seguir parando en 4, si tratarla, no tratarla. O sea, ya es una escoliosis diferente. ¿Tenía sintomatología de la lisis? No. Nada. O sea, desde ya que no pararía en el E5, pero si no tiene ningún dolor, lo hablaría con la familia y intentaría todavía parar en el E4. No porque tenga una lisis significa que va a ser un problema, pero... Bueno, la sobrecarga uno estimaría que sería bastante más importante, ¿no? Sí, pero bueno, en un chico joven los discos están buenos. Tiene discos buenos, discos no hay traslación. Tiene una lisis bilateral. Sí, no hay traslación, no tiene dolor. O sea, obviamente lo correcto sería la pregunta de examen e ir al sacro. Pero tratando, si fuese mi hijo, trataría de parar el E4 y siempre se puede hacer más. 18, 17 años. ¿Alguien le trataría la lisis en este momento? Yo iría hasta, no me cambiaría el plan, pero lo que sí haría, vería intraoperatorio si podía agarrar un nivel y llegar hasta L3. Si bien el plan era T10, L4, pues somos un poco más inimputables cuando no hay este tipo de patología.
De todos modos, me parece que L3 va a quedar muy afuera, así que va a tener que llegar a 4 igual, pero no llegaría en ningún caso al sacro, en ningún caso porque está asintomático de salices. Doctor Noel. ¿Alguien quiere? Bueno, avanzamos entonces. Así Bueno, podemos avanzamos ver. lo que se me ocurrió a mí. Digo, por supuesto, ir al sacro es una condena. En un chico de esta edad jamás lo pensaría. Ir a L3 me parecía que tampoco te podía quedarme con el shift. Hubiera quedado con un shift muy grande. Así que lo que se me ocurrió hacer fue repararle la lisis y hacer una corrección de la deformidad coronal, y este es el resultado del paciente. Si bien tiene un shift chico a izquierda, es un resultado ya a largo plazo del paciente. Ya fíjense el cambio de aspecto. Así que lo único que se me ocurrió fue hacer un tratamiento compartido de la deformidad y la espondilolisis, una reparación. Tornillo gancho. Tiene gancho en el 5, gancho en la lámina, inferior del L5. ¿Llevaste un control si hay consolidación del tratamiento? No le hice tomografía para ver si pegó la lisis. La verdad que no. Lleva 2 años 2 o 3 años posoperatorios. Y no se queja de dolor. No tiene ningún dolor. Nunca tuvo dolor. Nunca tuvo dolor. ¿Es todo parte de lo mismo o no? ¿Eh? ¿Es la misma barra que llega hasta Toda la misma barra. hasta el 5? Sí, tiene ganchos con offset. ¿Cómo hiciste la sucesión del tratamiento? O sea, ¿corregiste primero la curva o trabajaste primero la lisis? No, puse primero la curva como la curva toracolumbar y la apoyé en el gancho del L5. ¿Y cuál es la diferencia entre artrodesar hasta el L5 y hacer eso? No es una artrodesis, es una reparación de la fractura. Si está junto con todo. Es una reparación del istmo. Sí, pero la barra va hasta arriba. Claro, por supuesto. No, está instrumentado el L5, por supuesto, tiene tornillo en el L5. Pero Tornillo gancho. Claro. Eso, por supuesto. Entonces está fijada sin artrodesis. Está fija pero no artrodesada. No sé si me entendés. La artrodesis No hasta está hasta el L4. sacro. L5 está reparado y tiene tornillo en L5 y gancho, como si hiciese una Pero reparación. conectado con la misma barra. Exacto. ¿Y entonces cuál es la diferencia? No entiendo. Pero no sé. No tiene artrodesis. Y no lo sé. La idea es que pegue el istmo. Fusión no tiene, hueso propio no tiene. O sea, tiene reparado el istmo nada más. Pero si querés reparar el istmo, ¿por qué lo tenés que conectar con la barra? Y se conectan las barras siempre cuando reparas un istmo, tornillo gancho. No, No, por L4 decís. claro. Toma, para. Vamos a ordenarnos. Está bien lo que Dice que dice. está Si fijo L4 está no L5. confundidos, Está bien. y los dos están hablando de diferentes formas. Cuando vos haces la reparación, digamos, in situ, pones el tornillo y el gancho, que es el L5. lowe, y con una barra. Ujú. Lo que dice el doctor es que si la barra de la escoliosis toma también ese tornillo y ese gancho, ¿es correcto? Es decir, puentea el espacio L4-L5. Eso es lo que quiere decir. O bien. lo que vos decís es, terminaste con la barra hasta L4 y después pusiste esta barra más chiquitita No, entre... está todo junto y en ese aspecto tiene razón él, pero no le puse hueso. Ahí está. O sea, está fija, pero Tiene solo el es una injerto de la- fijación dinámica. o No sea, sé cómo interpretarla. Tiene solo el injerto de la pars. digamos. Solamente. Claro, la lógica sería que si Barras eso, separadas. si eso consolida, retirar ese segmento. Eso tuviese tenido lógica. Si no, cortar, le pone- Claro. cortar la barra. O un tornillo de... Cuando uno consigue la le pone consolidación, cortar la barra y retirar ese tornillo y ese gancho. o De le pone acuerdo. un lag screw que va a través Sí, tiene de la la- cosa y listo. Claro, el asunto es que yo, No. teóricamente, la pregunta concreta era, si vos tenés una discopatía L4-L5, ¿sí? Mm. Más la espondilolistesis, yo hubiese hecho inclusive la reparación y la artrodesis ahí. Si yo realmente no tengo discopatía L4-L5, No tiene, no. no instrumento la espondilolistesis L4 y veo. No, probablemente la solución es la que No sé dice si él, está de acuerdo, haber Federico, puesto un vos. tornillo. Mm. L4. La pregunta es: ¿por qué no hiciste
separado. separación, claro. Tiene razón porque no quede unido el cuarto con el quinto, tiene total lógica. Se puede Sí. retirar parte de la instrumentación. No, tiene lógica. La verdad que al unir la barra es como en un chico, es un chico grande, no tiene hueso. Tiene solo el hueso, no lo sé, habría que hacer un atomo Caldana y... quiere hacer un aporte. Mariano, vos querías también decir algo. No es una experiencia, pero hice 2 casos que era sintomática la lisis y llegamos a L3, la escoliosis, y la evolución en el tiempo no fue buena. Después tuvo que extender la fusión porque tenía dolor y no fue buena. Mariano, ¿querés hacer un comentario? Bueno, primero que reparar una lisis de L5 es casi imposible, no es muy chiquitito, todo el hueso es tan chiquito que resulta difícil, pero no obstante, si vas a plantearlo ir hasta ahí, me parece que tiene sentido repararlo, porque si dejas L5S1 libre, la espondilolisis afecta a la relación de la vértebra con la vértebra de abajo, no con la de arriba. Así que él haya reparado esa faceta de apoyo le genera una situación mejor que llevar la fusión hasta L5 y olvidarse de la lisis. ¿No? Yo opino igual que vos, lo que dice él tiene razón, que te quede unido 4,5. Claro. Esa es la crítica. Pero el efecto de la reparación, sí, crítica. está bien. Puede ser aislada, pero también es Tiene lógica. técnicamente muy difícil. Pero por eso tiene lógica también plantear haber hecho, si querías repararlo, un tornillo y no algo que una la barra con 4 o 5. La verdad que tiene lógica. Claro, hacer el tornillo de AO de reparación directa. Sí. Bien, avanzamos. Bueno, presento el último caso. Tenemos 4 minutos. Este es un paciente que se operó en otro lado con esta curva toracolumbar. Y le hicieron esta cirugía, una cirugía de corrección, y el paciente se despierta o al tiempo, a los 15 días de control, viene con esa descompensación coronal. O sea, la historia es una toracolumbar instrumentada con una descompensación coronal severa. Sí. Bueno. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos? ¿Lo entramos al quirófano? Doctor Lucero, lo veo entusiasmado para dar una solución. Está operado por una supuesta, el médico que lo operó por una supuesta curvatura columbar y le hizo una artrodesis de este tipo, y la paciente cuando la paran le hacen una radiografía de control al día 15 y aparece con esa deformidad, con ese desbalance coronal. ¿Tenemos más estudios disponibles? Porque hay algunas dudas en la zona distal. Yo por lo menos tengo dudas en la zona distal. Control posoperatorio, estos son radiografías del médico que lo operó, que ya no había solo un desbalance frontal, sino también un desbalance sagital con un shift importante, y bueno, ahí se ve la situación era cada vez peor y el médico no decidía tomar medidas en el asunto, así que nos consulta a los 4 meses posoperatorios con estas radiografías. Están todos diciendo que hay algo abajo. Bueno, vamos a buscar algo abajo. Le hacemos una tomografía computada y una supuesta Lenke 5 no era una Lenke 5, sino el paciente tenía un arranque oblicuo pelviano por una malformación congénita. Ya fue un paciente que no se estudió la columna lumbosacra, o sea, el problema no fue de la operación, quedó desbalanceado porque le alinearon lo que compensaba la deformidad. Exacto. La curva toracolumbar era compensatoria del arranque oblicuo pelviano. Bueno, pero igual el paciente ahora está y hay que resolverlo, así que vamos a escuchar a Federico. O sea, es una Lenke 5 de mentira. Es una falsa Lenke 5. Federico. Tenemos 2 minutos. Dale. Y lo operaría, iría hasta abajo con un intersomático y trataría de corregirlo, ¿no? Quizás yendo a la pelvis. Intersomático en el disco. Entre L5 y esa congénita. El último nivel ahí es L4 que está instrumentado. Entre el último nivel instrumental, el primer disco ese más alto, perfecto. Exacto.
O sea, tu propuesta sería soporte anterior y, Soporte anterior y instrumentación a la pelvis. tipo unilateral para levantar el lado que está caído y después del otro lado comprimir e ir a la pelvis. Sí. Sebastián. Doctor, recite el espinograma, por favor. No tengo, me parece. Las porque- placas, las radiografías, lo menos ¿Qué es esto? el anterior. Hay una que se ve bien el desbalance. Ahí está. El otro. Este. Ese, excelente. Ese Porque es el espinograma. creo que no solamente hay que tratar el desbalance en el plano frontal, sino que es fundamental ver el tema de la deformidad en el plano sagital. Así que yo le haría una revisión, llegaría hasta la pelvis también, pero haría osteotomías. Me da la impresión que con Smith asimétrica podríamos llegar a... Habría que planificarlo bien porque mi duda es hacer una osteotomía de sustracción pedicular asimétrica para corregir en el mismo momento el plano sagital y el plano frontal. Pero yo mantendría los mismos niveles a nivel proximal, llegaría a la pelvis a nivel distal y me da la impresión que planificaría una osteotomía de sustracción asimétrica. Doctor Bossio. Yo creo que el problema está bien definido ahí abajo, es por una malformación, una hemivértebra, así que yo trabajaría sobre esa zona, ver lo que se puede resecar y tratar de, obviamente, de prolongar distalmente la artrodesis y tratar de corregir el plano coronal, pero por vía posterior en la zona de la hemivértebra. Bueno, en honor al tiempo mostramos tus resultados y te podemos criticar. Bueno, lo que nos pareció era que era ideal para hacer una osteotomía pedicular asimétrica y un par de osteotomías por arriba, y bueno, ahí vemos la resolución. La verdad que la crítica es no haber ido a la pelvis, lo operamos Eso. hace un tiempo largo, pero bueno, el paciente anduvo bien y lo que hicimos fue una osteotomía pedicular asimétrica. Creo que hay imágenes intraoperatorias. ¿Tiene unos tornillos alares, puede ser? Sí, tiene alares. Tiene S1, S2. No tiene soporte de tener una nena chiquita, 10 años, pero hoy la crítica, lo operamos hace un tiempo importante, pero creo que lo ideal en este tipo de casos es soporte anterior ir a la pelvis, por lo menos unilateral la pelvis. No, por ahora no. Porque hoy me parece que necesita un soporte más sólido. Anduvo bien la biología, pero creo que es mucha mejor situación de estabilidad pelvis unilateral y soporte anterior, por más que sea un chico. Es una fijación larga y ya con una cirugía fallida, la verdad que falle 2 veces no es buen programa. Así que bueno, un poco fue la idea del caso. Preferimos, en vez de trabajar por delante, trabajar en el defecto con una osteotomía asimétrica. El sistema de doble barra que tenés puesto ahí es porque cortaste la barra anterior. Claro. O sea, hiciste un corte en la barra anterior para hacer la sustracción asimétrica y después le ampliaste con una doble barra lateral. Exacto. Y siempre en osteotomías hacemos multibarras. Y hoy probablemente hubiéramos usado alguna barra satélite más también. Usamos barras satélites todo el tiempo. Bien. Bueno, muchas gracias. Excelente los casos.